mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Riqueza del patrimonio de Atacama. ¿Cómo lo abordamos en la primera infancia? Hola a todas y todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Juan Manuel Cáceres, soy educador de párvulos y estoy con mi colega Katia Riveros. Y estamos en este tercer capítulo del podcast Semillas de Ciencia, el cual es creado por el equipo del proyecto Explora Atacama, que pertenece al MinCiencia y es ejecutado por la Universidad de Atacama en la región. Me dijeron que lo leyera así, tal cual, porque esa es la idea. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente en este espacio. ¿Cómo estás, Katia? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la más cordial bienvenida a este tercer capítulo en este espacio donde podrán encontrar información, intercambio de ideas, datos también, en todo lo que se refiere a la educación parvularia. Y bueno, aquí estamos nuevamente contentos, ¿verdad? Ya tuvimos un primer capítulo, un segundo y ya vamos con el tercero. Así es. En nuestra labor como educadoras y educadores de párvulo, en nuestra labor educativa en el aula, en general nos encontramos con ciertas situaciones que tenemos que abordar desde la educación, desde el conocimiento, desde lo que hemos ido aprendiendo. Y es así como también hemos encontrado que hay un tema interesante, relevante de ir trabajando y que tiene que ver con la educación y el patrimonio, en especial con la educación en la primera infancia del patrimonio. Ese es el tema que hoy día vamos a abordar, Katia Riveros. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y por eso estamos aquí en estos momentos con una tremenda invitada, que ya es amiga también, amiga de Explora, amiga de la universidad, Mabel Tapia Ponce. Ella, vamos a contar un poquito de ti ya, es docente en Educación General Básica, tiene mención en Historia y Geografía, además es magíster en Historia de la Universidad Arcis, es magíster en Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargada de Patrimonio y Archivo Histórico. Bueno, ella fue encargada del Archivo Histórico de la Municipalidad y actualmente también es directora de la Fundación Patrimonio del Barrio. Bienvenida, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al equipo de Explora por considerarme para este interesante podcast en donde tratamos un tema, además, tan poco abordado, que es el patrimonio en la primera infancia. Bueno, súper agradecida por la oportunidad. Así es poco abordado por nuestra comunidad, en general por la sociedad, pero no poco abordado por ti, Mabel. Tú has hecho un trabajo y por eso que lo mencionamos también en la municipalidad. Tuviste un rol súper importante. Hoy día estás trabajando desde tu propia fundación y en otros proyectos te hemos visto. Sí, estoy en el archivo también regional. Tengo ahí soy archivera encargada de procesos técnicos en esta nueva institución que depende del servicio, claro, del Ministerio de las Culturas. Oye, y Mabel, ¿y qué te parece este tema al que te hemos invitado como experta? El patrimonio para nosotros es muy relevante y cada vez va teniendo la demanda de que más educadoras podamos tener claridad sobre eso. Nosotros con Katia especialmente, ¿no es cierto?, ha preparado o hemos revisado algunos estudios y queremos que eso sea el punto de partida para nuestro podcast de hoy, ¿o no, Katia? Bueno, vamos a dar el inicio, ¿verdad? Como señalando una pequeña investigación y a partir de ahí vamos a tener un diálogo. Claro. Y la idea es poder compartir algunas ideas. Y bueno, hay una investigación que se publicó en junio de este año de una revista internacional interdisciplinar de divulgación científica que abordó educación patrimonial en la primera infancia. Y la verdad que el objetivo fue resaltar un poco la importancia de integrar elementos de patrimonio en la educación infantil. La propuesta, luego del estudio, la verdad que aborda conceptos de educación patrimonial, emocional y cultural. Y a menudo pueden parecer abstractos o confusos para los estudiantes en esta etapa educativa, que hablamos de primera infancia.
Sin embargo, a mí me gustaría, Mabel, comenzar en términos globales, para llegar al tema central que tiene que ver con educación parvularia, es para ti, como investigadora del patrimonio. ¿Qué es para ti el patrimonio? Bueno, yo suscribo a como a las nuevas tendencias en torno al patrimonio, y esto se investiga académicamente. Bueno, la investigadora Laura Jane Smith, ella como que marca un poco los parámetros en torno al nuevo paradigma del patrimonio, que tiene que ver con las emociones. En realidad, patrimonio es un sentir. Se denomina patrimonio a cómo las personas reaccionan desde su emocionalidad frente a los acervos o a las prácticas culturales. Cuando dotamos a estas prácticas o acervos materiales con esta carga emocional, que puede ser con nostalgia, con admiración, con cualquier sentido que le demos desde la emocionalidad, es cuando investimos a estas prácticas o a estos objetos como patrimonio. En realidad, siempre el concepto de patrimonio se ve desde lo que también se denomina como patrimonio autorizado, que es ese procedimiento en el cual principalmente un agente, que puede ser una autoridad, un gobierno, un ministerio, etcétera, dice esto va a ser patrimonio y esto no. Pero eso no es patrimonio, porque patrimonio no es una cosa, patrimonio no es algo material. Patrimonio es una emoción, es una forma en donde estos objetos y esta práctica le dan sentido, nos dan sentido de pertenencia, de ancestralidad, de lugar. Mabel, o sea, tú estás diciendo que el patrimonio siempre va a estar relacionado entonces con la historia de cada uno de nosotros, o sea, como la historia, mi historia, mi haber vivido con tales cosas, no sé, por ejemplo el río. El río, ¿por qué es valorable? No solo porque efectivamente es un recurso muy importante para cualquier comunidad, sino que porque yo me bañé ahí, porque fui a jugar cuando niño ahí, porque era parte de mi paisaje cuando yo vivía ahí. Entonces ahí se convierte en un patrimonio. Eso estás diciendo, ¿no? Eso es lo que principalmente plantea esta investigadora. Señala que en realidad el patrimonio tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo reaccionamos desde la emocionalidad a eso. Algunas, por ejemplo, personas que van se enfrentan, o sea, a estos objetos que tienen que ver con sucesos trágicos y les causa dolor. Otros les causa curiosidad, quizás quieren saber más. Todas esas emocionalidades confluyen en lo que podemos denominar patrimonio, y por eso es importante entenderlo desde esa vereda. Los nuevos paradigmas, van hacia allá, y por eso también se señala que el patrimonio debe ser construido por las comunidades, y cómo estas comunidades van dotando de sentidos su cultura, sus prácticas, sus objetos. Y en general toda práctica patrimonial debe tener este prisma, en donde lejos de una imposición debe haber una construcción. Generalmente, bueno, todos hablamos, y cuando vemos un proyecto, yo siempre digo que es una palabra muletilla, puesta en valor. Poner en valor, y esa es cuando hacemos un proyecto, todos, lo más rápido, poner en valor, bla, bla, bla. Pero nos hemos detenido a pensar en la envergadura de la palabra poner en valor. ¿A qué nos referimos cuando estamos poniendo en valor? Mabel, también en relación a lo que tú estás diciendo, es como cuando se denomina o se habla de rescate. ¿Qué significa eso? O sea, hay muchas personas que hablan de patrimonio, vamos a hacer un rescate, rescatar. Aquí no estamos rescatando absolutamente a nadie. Afortunadamente, el giro epistémico que se está viendo en la actualidad respecto de patrimonio apunta hacia la afectividad, porque lo que es patrimonio, por ejemplo, en primera infancia, puede ser para un niño o una niña su colección de piedritas, sus pequeñas colecciones significa un patrimonio, y ya está generando
a través de el armado de esta colección, el cuidado, un concepto valórico, porque están construyendo su self, su ser, su persona. Sí, pero además, como tú lo decías, también tiene que ser un proceso más bien comunitario, ¿no? Más bien social, digamos. Claro, pero puede enlazarse con lo que indica Katia, toda vez que para el patrimonio también está construido de manera muy adultocéntrica. Generalmente planteamos cuando hacemos estas puestas en valor, vuelvo a la palabra, decimos, y no sé, lo llevamos a la educación, decimos, no, el niño será capaz de aprender. Como adultos estamos poniendo toda esa expectativa y estamos y no nos detenemos a pensar en la tremenda oportunidad que es para ese niño ver ese objeto por primera vez y poner atención en lo que siente cuando se enfrenta. Por ejemplo, llevas a un niño de 5 años y lo paras frente, voy a inventar, a la estatua de la minería en la plaza principal de nuestra ciudad. Nos hemos sentado a escuchar qué opina él, o sea, qué le produce esa estatua, qué piensa de eso. Y así con las iglesias, y así con los bailes chinos, y así. No nos hemos dado el tiempo de escuchar esas voces en esa tremenda oportunidad de que nos pueden brindar los niños en su primera infancia cuando se enfrentan por primera vez y reaccionan desde la emocionalidad por primera vez a nuestros acervos. Y eso puede ser en todo ámbito, o sea. Mabel, disculpa, eso me hace pensar efectivamente en las epistemologías infantiles. Hay mucho conocimiento en la infancia, a pesar de la corta edad, porque no tiene que ver con la cantidad de tiempo que he vivido, sino con el sentir y cómo me relaciono con el mundo del objeto y cómo además se construye el significado a partir de esas relaciones, múltiples relaciones, con distintos lugares, distintos objetos, desde la familia incluso con el cuento que le puede contar la abuelita. Se va generando un proceso afectivo y un proceso de identificación también. Cómo me identifico en la cultura, en mi espacio cultural. Por lo tanto, sí es importante hacer esa valoración en primera infancia y observar y escuchar precisamente qué es lo que piensan, sienten, opinan, para ir formando su propio ser en términos también valóricos y la construcción de la moral. Porque en definitiva vemos cómo hoy en día un adulto puede observar o no, cuidar o no, o sentir, pero eso se construye desde la primera infancia. Eso es lo valioso. Y desde su propio sentir. Así que sí, yo creo que ese giro epistémico ha sido importante. Sí, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer, o que se podría decir, no sé qué les parece a ustedes. Yo creo que es importante trabajar desde una creencia, un paradigma, como tú hablabas recién, de los monumentos, casi como patrimonio, casi los monumentos, por lo tanto, autorizados o propuestos por una autoridad, pero no por la comunidad. Es decir, ir desde esos monumentos oficiales hasta un patrimonio que signifique también la historia de las personas, la historia de las comunidades, su emocionalidad, como decías tú. Estamos en el podcast Semillas de Ciencia del Par Explora. Estamos hablando hoy día de patrimonio y educación en la primera infancia. ¿Cómo eso se expresa, Mabel, Katia? A lo mejor tú también podrías opinar un poco, también como autoridad en el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo en Atacama, cómo en esta región se puede y se ha desarrollado patrimonio y cómo eso lo podemos relacionar con la educación? Mabel. A ver, como dos preguntas en una ahí, ¿no? Sí, es complejo porque tampoco quiero no sé, pasar a llevar o no hablar de cosas que yo no conozca y que se estén haciendo. Ya. Pero sí hay pocos estudios a nivel local que definan el impacto, por ejemplo, de los monumentos que sí están declarados o de nuestros acervos que sí están declarados, que sí forman parte de nuestro patrimonio autorizado en relación a las experiencias educativas. Confluyen muy pocos. Generalmente se concibe
la educación patrimonial no como un proceso, sino que es como, ya vamos a salir, llevan a los niños a X lugar, lo enfrentan al objeto que debe mirar, y no hay una contextualización, no hay un acercamiento, todo siempre desde la vereda del adulto, y no hay una construcción que también tome en cuenta lo que es, o que incida un poco más allá, o quien pueda medir cómo esa visita ha incidido en el niño. Sí. ¿Entiendes? Sí, como sí, que faltan como esta, bueno, lo pasamos voy a referirme a Copiapó, ya, sacamos a los niños por la Alameda. Los niños ven un conjunto de estatuas que en su contexto no tienen ninguna relación, porque ellos nunca han vivido una guerra, no pueden saber lo que es, porque no significa nada para no ellos. significa nada Claro. para ellos, pero eso no lo hace menos valioso. Y tampoco es una invitación a que vamos a imponer que él debe sentir a B o C, porque ahí también nos olvidamos de cómo el patrimonio necesita cambiar y va cambiando generacionalmente. Lo que para nosotros puede ser súper importante, en 20 años más, para las nuevas generaciones no va a valer absolutamente nada. Y ellos van a valorar otras cosas que en eso, y así sucesivamente. Entonces, siempre pasa algo, que yo lo he visto que cuesta un poco, he visto que cuesta un poco, este es un proceso en construcción en nuestra región, que se vincula el patrimonio con el pasado. Y el patrimonio no tiene que ver con la historia. Con la historia. Sí. La historia se encarga del pasado. Tú puedes hacer una valoración que tiene relación con los sentidos de nostalgia, y eso te lleva un poquito a la historia, al pasado, al sentido de lugar, no sé. Pero el patrimonio tiene todo que ver con el presente. Es lo que está pasando ahora. Y lo que ahora valoramos. Claro, yo he visto personas rasgar vestiduras con las prácticas iconoclastas, y a mí lejos de juzgar si está bien o está mal, eso habla de un momento ahora y de una valoración ahora y de sentidos que se producen en estos momentos. Entonces creo que tenemos que seguir en este camino como región de pensar el patrimonio desde una vereda que nos hable del presente, no tanto de la historia, porque cuando forzamos el patrimonio exclusivamente historia, estamos dejando atrás a nuevas generaciones para las cuales esta historia no tiene ni un sentido. Entonces allí todo lo que tiene que ver con patrimonio se transforma en algo impuesto, en algo que no tiene ninguna relación con lo que esas personas están viviendo en el presente, con sus costumbres, con la cultura, con lo que viven en la actualidad, y deja de tener, pierde la oportunidad de generar un valor en ellos. Bueno, es ahí cuando hablamos de precisamente estos temas, es cuando tenemos que, como sociedad, ¿verdad? Y sobre todo quienes estamos en educación, dar la mirada al currículum. La mirada curricular respecto a cómo se viven ciertos aspectos en las escuelas, qué es lo que se quiere, qué se quiere priorizar en términos de conocimiento, de información para qué, conocer para qué, dónde queda la parte del desarrollo humano, que debe ser lo primero, del desarrollo afectivo, humano, y el conocimiento es algo que se tiene que asentar en esa primera base, más que reconocer o no un cierto hito, que además sabemos que la historia la escribe el que gana, la historia la escriben, es vista de manera imparcial. Entonces, ¿cómo se consideran los distintos aspectos? Son las grandes preguntas que tenemos que hacernos, sobre todo en educación. Sí, bueno, a nivel curricular solamente se dan pinceladas de lo que puede ser patrimonio,
principalmente en los ramos de historia y ciencias sociales, y no se considera, y lo que también es súper acotado, y se pierde la tremenda oportunidad también de la interdisciplinariedad, de estos múltiples enfoques que podrían dar otras asignaturas para la enseñanza del patrimonio. Y otra situación que pasa a nivel curricular es que la educación del patrimonio queda como a discreción del docente que lo enseña. O sea, el docente puede no enseñarlo o puede enseñarlo. Y lo va a enseñar desde su perspectiva. No hay... si es que tiene tiempo para hacer una planificación, si es que no. Entonces también queda como a voluntad de la persona que lidera el equipo, que lidera la clase en ese momento. No tenemos todavía como región. Han habido varios intentos por avanzar hacia una planificación curricular que integre patrimonio, pero siempre ha quedado como proyecto, nunca ha sido exitosa la implementación en el aula. Puede que sea la fragmentación del conocimiento. Finalmente también volvemos como a esos temas, ¿no? A cómo la fragmentación del conocimiento y vista desde tantas disciplinas, cuando la interdisciplina, finalmente esa conversación entre distintas expertise en conjunto con lo que está pasando en el presente, es como debiese analizar, observar, conversar de distintas temáticas, no vistas desde solo una disciplina, sino que interdisciplina. Yo creo que esa fragmentación finalmente lo que hace es dividir y ir dejando como en ciertas casillas algunos aspectos que finalmente algunos pueden ser relevantes o no. Claro, yo creo que pasa, no es algo que todavía se está trabajando. Bueno, a nivel país estamos en espera de una política de educación patrimonial que un poco siente las bases o siente algunos referentes con respecto hacia dónde se debe avanzar o cómo deberían ser las prácticas educativas para la enseñanza del patrimonio en nuestro país, y porque eso está, de verdad, es como cada quien hace lo que puede con lo que tiene, y creo que es súper positivo cuando ocurra, porque nos va a permitir poder desarrollarlo con más propiedad cada cual en su territorio. Mabel, una pregunta súper práctica. Mira, en general en la educación parvularia y en educación en general lo que se aborda o cómo se aborda concretamente el tema patrimonial es una visita, ¿no es cierto? Una visita a algún lugar que se considere patrimonial, algún monumento, alguna estatua así. Si un educador o una educadora, un profesor o una profesora hacen esa actividad, ¿qué elementos tú le incorporarías a esa actividad como para que haya efectivamente otro paradigma desde el patrimonio? A propósito de que lo van a seguir haciendo profesores, y a lo mejor faltan algunos elementos nomás. Creo que Katia lo mencionó recién, mencionó una palabra clave que es el para qué. Lo voy a ir para qué. Siempre el para qué. Pues con eso tú... No te voy a decir una planificación, pero es el para qué. Ya, pero si el para qué sirve para que conozcan el monumento de don Bernardo Higgins, que es muy importante. Pero para que lo conozcan. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere que lo conozcan? Para que esa reflexión. Es que a veces solo el conocimiento. ¿Para qué es solo que conozcan esa parte de la historia? Claro, queda incompleto porque ¿Qué le agregarías tú? Para que conozcan, ¿para qué? Para que puedan, no sé, encontrar valores estéticos, puede ser. Sí, en la estatua sí. Pueden encontrar valores estéticos, pueden reconocer su entorno, pueden plantearlo con un punto de referencia cuando son más chiquititos. Bueno, esta estatua, ¿qué sabían ustedes de esto? ¿A ustedes les parece esta persona? Mira cómo está vestido, ¿qué te parece su ropa? ¿Tú te vestirías así? ¿Has conocido a alguien que se vista así? Todas esas preguntas pueden quizás, dependiendo el nivel, pueden ir aproximando. Ya, estamos hablando de esos temas más históricos, pero a nivel patrimonial. ¿Y por qué crees tú que esta estatua está acá?
¿Y por qué? ¿Y tú ¿dónde la pondrías tú? ¿La pondrías acá? ¿Dónde crees tú que puede estar? ¿Te gusta esta estrategia? Claro, ¿te gusta o crees que te tapa la visibilidad? No sé. Porque el mismo criterio que tenemos con los árboles, el árbol medio tapa la visibilidad de algo, lo cortan, que para mí es terrible. Es alguna práctica que debería estar completamente prohibida en esta región, cortar un árbol adulto. Incluso podarlo. Mira, a veces los podan terriblemente. Que también ahí en el para qué, cuando tenemos actividades de ese tipo, sobre todo de salidas, también tenemos que pensar y poner el foco en ese para qué, en cómo lo voy a hacer desde la perspectiva de la didáctica, de la pedagogía. Sin embargo, también cuáles son las funciones cognitivas que yo quiero desarrollar o que quiero que sucedan en cada niño y cada niña, que establezca relaciones, que establezca relaciones de imaginar qué sería un futuro, que piense, que incorpore vocabulario. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas en términos de desarrollo que se van a fomentar en esos espacios? Y esos diálogos debiesen también incorporar los elementos afectivos, elementos de movimiento, porque es en la educación también motriz, o sea, el hecho de ir, caminar hacia un lugar, hacer esos diálogos y esas preguntas va a significar un desarrollo cognitivo importante para después poner palabras, porque pensamos, imaginamos en palabras. Entonces también es importante en términos de la incorporación de vocabularios, ¿no? Tenemos que, Mabel, antes, sé que querías responder, pero tenemos que ir cerrando, entonces te invito, Mabel, querida, a que también en tu intervención vayas también como haciendo una síntesis de esta conversación tan interesante que te agradecemos tanto. ¿Qué dirías tú como un resumen de esta conversación? Bueno, que tenemos que empezar a pensar más en el patrimonio como una construcción, más que como una imposición, que en esta construcción deben participar los niños, las niñas, los adolescentes, que su visión es importante para la comunidad, que ellos sí son sujetos que están pensando, activos. Que están activos, que sí. Están problematizando en torno a su patrimonio, a su realidad. Me quedo también con la necesario que es incorporar elementos didácticos a las prácticas de exploración del patrimonio. Lo vamos a llevar de rescate, ¿no? Es que en Atacama sí podemos hablar de rescate, porque cuando está todo tirado hay que rescatarlo antes de poder ponerlo a disposición también del disfrute, del uso y el goce. Que nuestros objetos y prácticas... Se rescatan los objetos. Las prácticas también. Y se ponen en valor. Claro. Pero esto siempre tiene que estar en atención a todos los actores que forman parte de nuestra trama social. Estamos en el podcast Semillas de Ciencia y estamos ya casi terminando este tercer capítulo que habló sobre patrimonio y educación en la primera infancia. Una despedida, Katia, unas palabras para nuestros y nuestras podcast de escuchas respecto a este tema tan relevante, ¿no es cierto?, el patrimonio. Bueno, primero agradecer a Mabel, por supuesto, por el rico diálogo, ¿verdad? Yo creo que podemos seguir conversando muchísimo más de estos temas. Y dar las gracias por el espacio, de todas maneras, y agradecer a quienes nos están viendo. Y recuerden que pueden además dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, pueden hacer uso de este podcast que es libre, que esperamos que haya dejado en cada uno de ustedes una semilla que permita seguir explorando y buscando, por supuesto, más información, más conocimiento, para complementar lo que aquí hemos intentado, ¿verdad?, comentar junto a Mabel y Juan Manuel. Así que un fuerte abrazo y los esperamos en el próximo capítulo de Semillas de Ciencia. Así está. Ustedes nos pueden ver en Spotify, o sea, nos pueden escuchar en Spotify, ver en YouTube. Ya va a salir este tercer capítulo y nada, pues a seguirnos escuchando, a mandar sus opiniones,
compartir. En especial un gran saludo, ¿no es cierto? Me voy a dar esa licencia, Katia, un gran saludo a las educadoras y educadores del programa de indagación en primera edad y en general a todas las educadoras de párvulo y educadores de párvulo de la región que tienen esta hermosa labor, ¿no es cierto? Un saludo, nos estamos viendo en el 4º capítulo del podcast Semillas de Ciencia. Que les vaya bien. El equipo de Explora Atacama agradece que nos hayan acompañado en este capítulo. Les esperamos en el siguiente episodio. Chau, chau. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar. Niños y niñas, mentes llenas de curiosidad, conectamos con ellos en cada realidad, formando cimientos, sembrando la semilla para la ciencia que nos invita a explorar.